Imagina que te despiertas en un país donde una decisión de unos pocos jueces puede cambiar el precio del pan, del combustible, del celular e incluso del empleo de tu vecino. Parece algo distante, pero es exactamente ese clima de incertidumbre el que está rondando a Estados Unidos en este momento. Mucha gente se pregunta qué podría suceder si la Corte Suprema dice que los aranceles impuestos por el gobierno no son legales, y cuando el propio presidente afirma públicamente que eso podría costar billones de dólares y provocar un caos económico, es imposible no prestar atención. Quiero conversar contigo como si estuviéramos sentados en la misma sala, intentando entender juntos qué hay detrás de todo esto, sin gritos, sin frases hechas, solo con calma para conectar los puntos. El tema puede parecer complicado, pero, en el fondo, implica algo muy simple. ¿Quién tiene el poder final para decidir cómo la mayor economía del mundo se relaciona con el resto del planeta? En los últimos años, los aranceles se convirtieron en una de las principales herramientas políticas de Estados Unidos. La idea oficial siempre fue proteger la industria nacional, obligar a las empresas a producir dentro del país y reducir la dependencia de productos extranjeros. Para muchos trabajadores estadounidenses, ese discurso sonó como una promesa de recuperación de empleos perdidos. Para otros países, sin embargo, los aranceles fueron vistos como barreras agresivas que desordenan el comercio global. Ahora, el asunto ha llegado al punto más alto del sistema judicial. La Corte Suprema analizará si el presidente realmente tenía autoridad para imponer esos cobros basándose en argumentos de seguridad nacional. No es solo una discusión técnica entre abogados, lo que está en juego es el equilibrio entre los poderes y la propia forma en que la economía estadounidense ha funcionado durante décadas. Cuando Trump afirma que, si pierde, Estados Unidos tendría que devolver cientos de miles de millones de dólares, está intentando mostrar el tamaño del problema que ve por delante. Según ese razonamiento, empresas de todo el mundo podrían exigir compensaciones por haber cambiado planes, construido fábricas o invertido para escapar de los aranceles. Es como un enorme efecto dominó financiero, difícil incluso de calcular. Pero necesitamos respirar y mirar con cuidado. Ninguna decisión judicial ocurre en el vacío. La Corte Suprema suele tener en cuenta no solo la letra de la ley, sino también las consecuencias prácticas para el país. Los jueces saben que un simple fallo puede sacudir mercados, afectar jubilaciones y alterar la vida de millones de personas comunes que nunca han oído hablar de disputas comerciales. También vale recordar que los aranceles no surgieron de la nada, forman parte de una disputa mayor entre modelos económicos. De un lado está la idea de libre comercio, defendida durante décadas como camino para el crecimiento global. Del otro, crece la visión de que ese sistema debilitó industrias locales y aumentó desigualdades. El debate es antiguo, pero ganó fuerza con la rivalidad entre Estados Unidos y China. Mientras tanto, los empresarios viven en un terreno movedizo. Algunos decidieron invertir en suelo estadounidense por miedo a las tasas. Otros frenaron proyectos, esperando reglas más claras. Los trabajadores escuchan promesas de empleo, pero al mismo tiempo enfrentan precios más altos en el supermercado. Todo queda conectado, como una red invisible. Si la Corte confirma la legalidad de los aranceles, el gobierno saldrá fortalecido, para seguir usando ese instrumento como arma política y económica. Otros presidentes en el futuro podrían hacer lo mismo. En cambio, si los jueces consideran que hubo un exceso de poder, se abrirá un precedente enorme para limitar la actuación del Ejecutivo y revisar decisiones pasadas. Y ahí la conversación se vuelve aún más interesante, porque no estamos hablando solo de dinero, sino de confianza. Países aliados observan cada paso para decidir si vale la pena firmar acuerdos con Washington. Inversores calculan riesgos. Familias comunes intentan entender por qué el costo de vida sube cuando los líderes pelean en tribunales lejanos. Tal vez te estés preguntando, ¿y el resto del mundo en esta historia? Pues nadie observa desde afuera. Europa, América Latina y Asia dependen del mercado estadounidense,
y cualquier cambio en las reglas puede cruzar océanos en forma de inflación o desempleo. El planeta se convirtió en un gran tablero, donde un movimiento en Washington repercute en fábricas de México, puertos de Brasil y bolsas de Alemania. Al mismo tiempo, existe un debate silencioso dentro de los propios Estados Unidos sobre hasta qué punto el país puede usar su fuerza económica sin provocar reacciones contrarias. Los aranceles pueden proteger sectores específicos, pero también encarecen productos e irritan a aliados históricos. Es un juego de equilibrio delicado, casi como caminar sobre una cuerda floja. Sé que todo esto parece lejano a nuestra vida cotidiana, pero piensa lo siguiente: cuando el precio de un producto importado cambia en la estantería, hay una enorme cadena de decisiones políticas detrás. La discusión en la Corte Suprema es un capítulo más de esa historia que une política, derecho y el bolsillo del ciudadano. Es muy importante desacelerar un poco y mirar el terreno donde se construyó esta disputa. Nada de esto empezó ayer. La relación de Estados Unidos con los aranceles es antigua, casi tan vieja como el propio país. Durante buena parte del siglo XX, el gobierno estadounidense usó impuestos a la importación para proteger sectores estratégicos como el acero, los automóviles y la tecnología. Lo que cambió en los últimos años fue la intensidad y el tono político que este instrumento adquirió. Cuando un presidente decide aumentar aranceles, no solo está moviendo números en hojas de cálculo, está enviando un mensaje al mundo. Es como decir: quiero que jueguen según mis reglas. Algunos países responden con negociación, otros con represalias, y en medio de ese tira y afloja quedan las empresas y las personas comunes. En el caso actual, el argumento central es la llamada seguridad nacional. El gobierno afirma que ciertos productos extranjeros podrían volver vulnerables a los Estados Unidos, ya sea económica o militarmente. Con base en eso, el presidente usó leyes antiguas para justificar cobros adicionales. El problema es que, muchos especialistas dicen que ese concepto fue estirado más allá del límite, casi como un elástico a punto de romperse. Eso es precisamente lo que la Corte Suprema va a evaluar. Los jueces deberán responder a una pregunta delicada: ¿hasta dónde llega el poder del presidente cuando usa la bandera de la seguridad para interferir en el comercio? Si la respuesta es muy amplia, se abre camino para decisiones cada vez más unilaterales. Si es muy restringida, el Ejecutivo pierde una herramienta que considera esencial. Mientras este debate ocurre en los tribunales, la vida real sigue pasando factura. Pequeños empresarios relatan dificultades para importar piezas. Agricultores temen perder mercados externos por las respuestas de otros países. Consumidores notan que ciertos productos se encarecieron, aún sin entender exactamente por qué. Es como un engranaje invisible girando detrás de lo cotidiano. Otro punto que casi no aparece en los titulares es el impacto político interno. En Estados Unidos, los estados industriales apoyan con fuerza los aranceles porque creen que traen fábricas de vuelta. Ya las regiones más ligadas al comercio internacional ven la medida como un tiro en el pie. Así, la decisión de la Corte puede encender disputas regionales y electorales profundas. También está la cuestión de las empresas multinacionales. Muchas reorganizaron cadenas de producción enteras para adaptarse a las nuevas reglas. Construyeron almacenes, cambiaron proveedores, firmaron contratos largos. Si todo eso es considerado ilegal de repente, ¿quién pagará la cuenta? Ese es el fantasma que asusta a los mercados y explica el tono dramático de las declaraciones presidenciales. Pero es necesario tener cuidado para no convertir esta discusión en una película de buenos y malos. El comercio mundial siempre fue un espacio de intereses cruzados. Los países protegen sus sectores, las empresas buscan lucro y los gobiernos intentan equilibrar empleo con precios bajos. La decisión judicial no resolverá todas esas tensiones, solo redibujará los límites. Mirando hacia adelante, algunos caminos comienzan a perfilarse. Uno sería que la Corte valide parcialmente los aranceles, imponiendo condiciones y creando reglas más claras para el futuro. Otro sería derribar gran parte de las medidas, obligando al gobierno a negociar nuevas leyes en el Congreso.
también existe la posibilidad de un punto medio, que mantenga ciertos cobros pero reduzca su alcance, independientemente del resultado. Una cosa parece segura: el mundo está entrando en una fase en la que comercio y política caminan cada vez más juntos. La idea de mercados totalmente libres, sin interferencia de gobiernos, perdió fuerza. Al mismo tiempo, nadie quiere volver a un pasado de barreras cerradas y guerras comerciales permanentes. Y en medio de esta encrucijada estamos todos nosotros, intentando entender cómo decisiones tomadas en despachos lejanos cruzan océanos y llegan a nuestro bolsillo. Por eso, este juicio llama tanto la atención. No es solo un capítulo de la política estadounidense, sino una prueba para el propio modelo económico global. Siguiendo adelante, vale imaginar por un instante cómo los líderes de otros países están observando este escenario. En capitales como Bruselas, Pekín, Brasilia o Tokio, diplomáticos y economistas siguen cada movimiento de la Corte Suprema casi como quien mira un partido decisivo. No es exagerado decir que el futuro de muchos acuerdos comerciales depende de lo que esos jueces escriban en unas cuantas páginas. Para Europa, por ejemplo, el tema de los aranceles siempre fue un punto sensible. Empresas europeas invirtieron miles de millones en Estados Unidos creyendo en reglas estables. Cuando esas reglas cambian de repente, surge un sentimiento de desconfianza. Gobiernos aliados empiezan a preguntarse si pueden planear a décadas o si todo puede ser alterado con cada cambio de gobierno. En Asia, el clima también es de cautela. Países que exportan tecnología, acero y componentes industriales al mercado estadounidense temen convertirse en rehenes de disputas políticas internas. Muchos ya comenzaron a diversificar socios, buscando nuevos compradores para no depender tanto de Washington. Es como si el mundo estuviera aprendiendo a tener un plan barrio. En América Latina, el efecto aparece de otra forma. Economías que venden alimentos y materias primas a Estados Unidos observan con atención cualquier señal de contracción. Si el comercio se encarece, también se reduce el espacio para crecer aquí. Al mismo tiempo, algunos gobiernos ven la oportunidad de atraer empresas que quieren escapar de la incertidumbre del mercado estadounidense. Dentro de los propios Estados Unidos, la sociedad parece dividida. Hay quienes ven en los aranceles un escudo necesario contra la competencia desleal. Otros los consideran un impuesto oculto que pesa más sobre la clase media. Ese choque de visiones transformó el tema económico en una batalla cultural, casi emocional. Es interesante notar cómo cambió el lenguaje. Antes el debate sobre comercio quedaba restringido a técnicos. Hoy se volvió tema de mesa familiar, de programas de televisión y de conversaciones en las escuelas. La gente común empezó a percibir que decisiones aparentemente lejanas influyen en el valor del alquiler, del automóvil e incluso de la comida. Otro elemento importante es el tiempo. Los procesos en la Corte Suprema suelen ser lentos, llenos de etapas y audiencias. Mientras tanto, el mercado no espera. Las empresas necesitan decidir ahora dónde invertir, qué precio cobrar, qué contratos firmar. Esa diferencia de ritmo crea un ambiente de ansiedad permanente. También está la cuestión de la credibilidad institucional. Independientemente del resultado, mucha gente evaluará si la decisión fue jurídica o política. La confianza en la justicia estadounidense, construida durante décadas, atraviesa una prueba delicada, y sin confianza, la economía funciona como un motor sin aceite. Pensando en los trabajadores, el escenario es aún más concreto. Un obrero de fábrica quiere saber si su empleo va a durar. Un pequeño comerciante quiere entender si podrá reponer su stock a un precio razonable. Para esas personas, los discursos sofisticados importan poco. Lo que realmente cuenta es la estabilidad del día siguiente, y es justamente ahí donde reside el corazón de esta historia. Aranceles, tribunales y discursos presidenciales parecen lejanos, pero en el fondo tratan de algo muy humano: la búsqueda de seguridad en un mundo que cambia demasiado rápido. Cada decisión trae esperanza para unos y miedo para otros. En los próximos pasos de esta conversación, quiero explorar cómo este episodio dialoga con transformaciones mayores, como la carrera tecnológica,
la transición energética y la disputa por la influencia global. Nada de esto está separado. Todo forma parte del mismo rompecabezas que estamos intentando armar juntos. Así que quédate conmigo, porque todavía vamos a conectar estos puntos e imaginar de forma realista lo que puede surgir en el horizonte, sin fantasías, sin exageraciones, solo con los pies en la tierra y la mirada atenta al mundo que se dibuja ante nosotros. Continuando nuestra reflexión, es curioso notar cómo este episodio revela algo más profundo sobre el momento que atraviesa el mundo. Durante mucho tiempo, se creyó que la globalización había creado reglas casi permanentes, como si el comercio internacional fuera un río que solo corre en una dirección. De repente, ese río empezó a encontrar piedras, curvas y represas políticas. Cuando un presidente afirma públicamente que una decisión judicial puede llevar al país al caos financiero, también está hablando para diferentes audiencias al mismo tiempo. Se dirige a los votantes que esperan protección, a los empresarios que temen pérdidas, a los adversarios que cuestionan sus límites incluso a gobiernos extranjeros que siguen cada palabra como si fuera una señal de humo. Es importante recordar que la Corte Suprema no funciona bajo la misma lógica de la política cotidiana. Los jueces no necesitan disputar votos en la próxima elección, pero sí deben preservar la coherencia de las leyes y de la Constitución. Muchas veces sus decisiones parecen frías, técnicas, casi distantes de la realidad. Sin embargo, sus efectos son profundamente humanos. Piensa, por ejemplo, en una empresa que fabrica piezas de automóviles en el interior estadounidense. Si los aranceles se mantienen, puede seguir protegida de la competencia externa. Si se eliminan, tal vez tenga que reducir costos, despedir empleados o incluso cerrar sus puertas. Del otro lado, una familia que compra un auto nuevo podría pagar menos si las tasas desaparecen. No existe una solución que agrade a todos. Ese es el tipo de dilema que atraviesa sociedades enteras. Proteger los empleos de hoy puede significar productos más caros mañana. Abrir mercados puede abaratar la vida, pero también desplazar trabajadores. La política económica siempre es una balanza imperfecta, y el juicio actual ilumina precisamente ese punto sensible. Otro detalle poco comentado es el papel del Congreso. Muchos especialistas sostienen que decisiones tan amplias sobre comercio deberían pasar por el legislativo, donde se escuchan diferentes voces. Cuando el Ejecutivo actúa solo, incluso con base en leyes antiguas, surge la pregunta, ¿quién debe decidir realmente el rumbo económico del país? Mientras esta discusión avanza, la vida cotidiana no se detiene. Los puertos siguen recibiendo barcos, los camiones cruzan fronteras, las tiendas abren sus puertas cada mañana. La economía real continúa funcionando como un organismo vivo, adaptándose a cada nueva regla, incluso sin saber si será duradera. También llama la atención el impacto sobre la imagen internacional de Estados Unidos. Durante décadas, el país se presentó como defensor de un comercio previsible. Ahora muchos socios se preguntan si esa promesa sigue vigente. La confianza, en el mundo de los negocios, es casi tan importante como el dinero, y todavía está el aspecto humano de las narrativas. Cada lado construye su propia historia para explicar los aranceles. Unos dicen que son un escudo contra injusticias externas, otros afirman que se convirtieron en instrumento de presión política. En medio de ese duelo de versiones, el ciudadano común intenta separar lo que es hecho de lo que es discurso. Tal vez, la mayor lección, hasta ahora, sea comprender que la economía no es solo matemática, también es emoción, identidad, sensación de pertenencia. Cuando una fábrica cierra, no se pierden solo salarios, sino historias de familias enteras. Cuando un producto se abarata, cambia la planificación de millones de hogares. Todo está interconectado. El juicio de la Corte Suprema, por lo tanto, funciona como un espejo de este momento histórico. Refleja las dudas de una potencia que intenta redefinir su lugar en un mundo más competitivo y menos previsible, y muestra cómo las viejas certezas del siglo pasado ya no ofrecen respuestas listas. De aquí en adelante, aún habrá muchos capítulos, audiencias, argumentos,
presiones políticas y reacciones de los mercados se mezclarán en una trama compleja. Lo importante es acompañar con calma, sin caer en explicaciones fáciles, recordando siempre que detrás de cada titular existen personas reales,